Gracias, María. Ay. Bueno, el objetivo es meditar los episodios de la pasión de Jesús con el propósito de vivirlos, de imitarlo en la forma de cómo aceptó la voluntad del Padre y en la forma que se ofreció por cada uno de nosotros para pecados. El Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Marcos relata la pasión de una manera muy especial. No quiere emocionarnos, ni menos aún satisfacer nuestra curiosidad, sino que quiere hacernos comprender que detrás de la soledad y humillación de Jesús, detrás de su dolor y su aparente fracaso, se esconde su verdadero triunfo. El triunfo del Mesías, a quien un pagano, al verlo morir, reconoce como hijo de Dios. También San Marcos destaca la participación de las personas que se involucraron en estos momentos y nos permite apreciar la majestad de Jesús al tomar la iniciativa en todos estos acontecimientos, pues Él sabe lo que le va a ocurrir y sabe que conviene que ocurra. No olvidemos nosotros incluirnos en este relato, pues cada vez que ofendemos a Jesús, nos convertimos en Judas, en escribas, en discípulos, en Pilato, en sumos sacerdotes, en soldado romano y hasta en Barrabás. Pero así también, cada vez que nos acercamos y confiamos en el amor misericordioso del Señor, podemos ser María, Pedro, Juan, el Cirineo, Magdalena, José de Arimatea y hasta el buen ladrón. Nuestra oración introductoria nos dice: acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperan y escucha las plegarias de los que a ti acuden, para que quienes alzamos hoy los ramos en honor de Cristo victorioso, permanezcamos en Él, dando frutos abundantes, así sea. La Pascua, como sabemos, pues era la fiesta nacional del pueblo judío. Acudían desde Palestina, todos de toda Palestina acudían a Jerusalén como una de las clases. Para ellos esa fiesta de Pascua representaba sus ansias de libertad de cuando salieron de la esclavitud allá con los egipcios. Entonces, pues se prestaba para muchos movimientos y disturbios y contratiempos porque era demasiada gente la que andaba ahí en Jerusalén. De todas partes venían, pues para celebrar la Pascua, ¿verdad? Porque solamente en el templo era donde se sacrificaba el cordero que tenían que consumir para esa celebración. Entonces, casi todos, desde el inicio del ministerio público de Jesús, algunos escribas pues andaban buscando el momento, la forma de arrestarlo. Y esta decisión se ha hecho más persistente los últimos días. Y de ahora, pues ya lo van a arrestar con engaños. La unción en Betania. El gesto de la mujer que derrama un frasco de perfume valioso y precioso sobre la cabeza de Jesús fue muy discutido por los presentes, y Marco nos recuerda 3 interpretaciones que se dieron a este hecho, ¿verdad? Al derramar ese perfume en la cabeza de Jesús. Algunos dijeron que era un gesto de derroches, porque ese perfume era carísimo, había costado 300 denarios y que con eso podían ayudar a gente pobre. Como si Cristo, que va a morir solo y abandonado por todos, no fuera un hombre pobre. Por su parte, la mujer ve en aquel gesto, la mujer que derrama el perfume, ve en aquel gesto como un signo de amor y de respeto hacia Jesús, quizás hasta de gratitud, probablemente como un reconocimiento mesiánico de lo que iba a suceder. Y la interpretación que le da Jesús es la que revela el significado último y verdadero, que es un anticipo de su sepultura. Las costumbres del pueblo judío en la época de Jesús
cuando una persona moría, pues lo limpiaban con puro perfume, que era una mezcla como de mirra con aloe, ¿verdad? Si dicen, le embalsamaban todo su cuerpo, se lo limpiaban muy bien y luego ya le ponían un paño en la cabeza, le vendaban las manos y las piernas y pues una tela más grande le envolvían su cuerpo para depositarlo en el sepulcro. Esa era la costumbre de aquella época. Entonces, pues Jesús está viendo con este perfume que le derrama la mujer en la cabeza, pues como un anticipo ya de su sepultura, ¿verdad? Y en contraste con esta hermosa acción de esta mujer que lo unge con el perfume, pues tenemos la de Judas Iscariote, que había estado buscando el momento oportuno para traicionar a su maestro. Se comprometieron a darle y le dieron 30 denarios, que era el costo de, para cuando querías comprar un esclavo, que se pagaba por un esclavo. Y Judas creyó que podía hacer este negocio a escondidas de Jesús, pero el peor error de un hombre es creer que sabe más que Dios. Para la preparación de la última cena hay una frase muy hermosa que dice Jesús, que dice, uno de vosotros que come conmigo. Este modo de hablar de Marcos acentúa el contraste, porque para los judíos el comer juntos, la comunión en la mesa, era la máxima expresión de la intimidad y de confianza. Entonces, así entre líneas, Marcos manda el siguiente mensaje a los lectores, de que la traición se cumplirá por manos de alguien muy amigo, pero el amor de Jesús es más grande que la traición. Cuando se instituye la Sagrada Eucaristía, Marcos es el más sobrio de los evangelios sinópticos para narrar la institución de la Eucaristía. La muerte y resurrección de Cristo vendrán a dar luz en las palabras que Jesús pronunció. La muerte de Jesús es el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres a través del Cordero que quita el pecado del mundo. Es el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios. En la última cena, Jesús está anticipando su sacrificio, que va a ser en la cruz, pero de una manera incruenta, es decir, que no hay derramamiento de sangre. Y nosotros en la misa, cuando se hace la consagración, pues estamos renovando ese sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ese memorial que no nos está recordando nada, no es un recuerdo de lo que hizo Jesús en la última cena, sino que lo estamos renovando en cada celebración eucarística. Jesús predice el abandono de sus apóstoles. Sin embargo, no los censura, ni los condena, ni los llena de regaños. Todo lo contrario, les reconforta con el anuncio de la resurrección y un nuevo comienzo de la misión en Galilea. Jesús nos conoce muy bien y sabe que muchas veces hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que sí queremos. Y sin embargo, Él nos sigue amando incondicionalmente. La oración y la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Aquí Marcos nos dice que Jesús comenzó a afligirse y a sentir angustia y que los 3 discípulos se habían quedado dormidos, pero Jesús se sobrepone y acude a la oración. Marcos recoge una invocación muy hermosa que hace Jesús. Abba, Padre, todo te es posible. Esa palabra Abba que se usaba en la época de los judíos quería decir papito, como si dijéramos nosotros ahorita papito, ¿verdad? Su plegaria es un acto de abandono y de confianza. Si nuestra oración se pareciera a la de Jesús, nuestros momentos de sufrimiento serían de una entrega amorosa a Dios. Podemos imaginar los sentimientos de Jesús. Una muchedumbre abrumadora de infieles.
cobardes, enemigos y traidores. Nos podemos imaginar las cadenas, las blasfemias, las falsas acusaciones, las espinas, los golpes, los clavos, la cruz. Todo pasa por su mente. Lo que más pesaba en su corazón era el dolor de su madre y el fin que todo hombre que aún sabiendo cuánto lo ama Jesús, lo traiciona. Hoy como ayer, sus discípulos lo dejaron solo y nosotros también podemos dejarlo solo mientras otros se apresuran a combatirlo e insultarlo. Son muchos los que se duermen en la tarea de evangelizar, que eso nos puede suceder a nosotros, ¿verdad? Que nos dormimos en la tarea de evangelizar y se la estamos dejando a otros, mientras otra gente bien despierta se apresura a separar a los hombres de Dios. Cada paso de esta escena nos demuestra que Jesús entregó su vida porque era la voluntad de su Padre y él estuvo dispuesto a cumplirla, ya que ese era el plan de salvación y del proyecto de Dios. Jesús compareció ante dos tribunales. Primero, ante el Sanedrín o Consejo Supremo de los Judíos, donde lo acusaron de blasfemia, y después ante el gobernador romano Poncio Pilato, y ahí lo acusaron de agitador político. Los judíos, como sabemos, estaban sometidos al poder romano y ya no tenían la facultad de condenar a penas mayores. Por eso, después de juzgar a Jesús según su ley, le pidieron a Pilato que hiciera efectiva la pena de muerte. Jesús cayó ante las acusaciones absurdas, pero ante la pregunta del sumo sacerdote, confiesa que es el Mesías. Y no solo eso, sino que es el Mesías que está sentado a la derecha del Padre y que fue anunciado por el profeta Daniel. Además, la expresión de yo soy, con que contesta al sumo sacerdote, tiene un significado muy profundo, pues es la traducción del nombre propio de Dios. Después de esto, siguieron los escupitajos, los golpes y las burlas. Se olvidaron de los aspectos de justicia y dejaron salir el odio cultivado por la envidia. Las negaciones de Pedro, reconocido por la sirvienta como uno de los que estaban en el huerto, Pedro niega a Jesús y llegó a negarlo con juramento y maldición. Pero cuando el gallo canta por segunda vez, él recuerda las palabras de Jesús y comienza a llorar. Aquí, esta sirvienta pues fue una de las que se dieron cuenta de que Pedro estaba con Jesús cuando lo prendieron en el huerto, ¿verdad? Entonces ella les dice, acá está este andaba con él. Y Pedro dice, no, no es cierto, yo no, y se cambia de lugar y se va a otro lado, ¿verdad? Y luego la sirvienta va y vuelve a decir allá donde, y ahí lo niega, ¿verdad? Pedro la primera vez. Y luego Pedro se va a otro lado, se esconde, y va la sirvienta y les dice, andaba con él. Y Pedro vuelve a decir que no era cierto, que él no lo conocía. Entonces, cuando oye Pedro cantar el gallo por segunda vez, es cuando se acuerda que Jesús le dijo que lo iba a negar 2 veces. Entonces, después aquí San Pedro nos dice que su grandeza no viene de su fortaleza, sino del arrepentimiento que tuvo por lo que hizo por Jesús, ¿verdad? Y lloró amargamente porque sabía amar. Y Marcos nos recuerda que Pedro, en cuanto pecador, es también el primero que ha experimentado la salvación obrada por Jesucristo. También vemos que el evangelista subraya el silencio de Cristo durante su proceso. Con este silencio, Jesús quiere manifestar la gran distancia que separa su misión real de lo que las personas han entendido y la distancia entre el misterio de su persona, de los títulos que se le atribuyen. Marcos se detiene en la descripción de las burlas y sarcasmos de que Cristo es objeto. La muerte de Jesús es consecuencia del pecado del hombre y Jesús la acepta por amor, como expiación de ese pecado. Él fue abofeteado, escupido, injuriado, atormentado, flagelado y hasta crucificado. Y con todos estos sufrimientos,
nos estaba procurando a nosotros la salvación. La coronación de espinas. Tras el rechazo de los judíos, ahora son los soldados romanos los que se van a aprovechar. Estos se burlan de la realeza de Jesús, pero sin saberlo, le confiesan como lo que en realidad es, un rey. Cuando lo vistieron de púrpura con un manto para burlarse de él, cumplieron lo profetizado, y aunque le perforaron con una corona de espinas, pues fue una corona. Crucifixión y muerte de Jesús. Jesús es crucificado como un marginado en medio de dos ladrones. De nuevo, el Evangelio de Marcos evoca la figura del Mesías siervo. Se le dio sepultura junto a los impíos, que nos dice Isaías 53. El crimen que se le imputa es ser rey de los judíos. Las autoridades religiosas ridiculizan e insultan a Jesús diciendo: baja de la cruz para que veamos y creamos, ¿verdad? Lo están ahí como, pues, como diríamos nosotros, lo están cocoreando, a ver si es cierto que eres, a ver, pues bájate de la cruz, pues no andabas ahí ayudando a otros y curando, pues que no puedes hacerlo por ti mismo. Jesús es sepultado. Es que tengo aquí, se me mueve el celular. 3 notas subraya Marcos en este momento. Primero, la actitud de José de Arimatea, quien siendo miembro del Sanedrín, es valiente a la hora de reclamar el cuerpo de Jesús para darle sepultura. En segundo lugar, hace notar la verdadera muerte de Jesús, verificada incluso por Pilato. La tercera nota hace mención del sepulcro. Los judíos ricos construían sus sepulcros en una roca excavada. Jesús nace en un pesebre ajeno y fue sepultado en una tumba prestada. Las costumbres, cuando sepultaban los muertos, los judíos, primero tenían que darse ya por realmente que hubiera muerto la persona. O sea, aquí con Jesús, José de Arimatea va con Pilato y le dice que le entreguen el cuerpo de Jesús. Y le dice, no, tenemos que ver que realmente esté muerto. O sea, tiene que constatarlo Pilato. Por eso, cuando le ponen la lanza en el costado a Jesús, pues fue dar para ya que expirara. Entonces ya van y le dicen a Pilato que Jesús ya murió. Entonces ya le dice que pues lo descuelguen, y José de Arimatea se lleva el cuerpo de Jesús hacia el sepulcro y ahí lo ponen y lo empiezan a perfumar y a limpiar para amortajarlo. La costumbre de los judíos que eran pobres pues eran enterrados en fosas comunes, y aquí José de Arimatea, que siendo del Sanedrín, pero que él creía en la venida del nuevo reino, ofrece su tumba, que era comprada, nuevecita, para Jesús, y luego la cierran con la roca, para que una rueda de piedra que se usaba para cerrar las sepulturas, ¿verdad? Entonces ahora nuestra oración y contemplación. Mi Señor, ante todos estos momentos que hoy recordé de tu pasión, lo único que puedo decir es: gracias, Padre, por tanto amor. Te suplico que no permitas nunca que yo me aleje de ti, que nunca suelte tu mano y pretenda caminar sola por la vida, que nunca olvide que me esperas en el cielo para vivir contigo eternamente. Te amo tanto, pero con un amor tan limitado. Por eso te pido, mi Señor, que llenes mi corazón de ese amor tan grande que es tu pasión, para que con este amor pueda amarte a ti y a todos mis hermanos. La frase de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito desesperado de Cristo, verdadero hombre, desgarrado por la soledad. Es el mismo grito del hombre actual que reclama a Dios una palabra de aliento y mira al cielo sin encontrar la sonrisa de Dios. El grito de Cristo en la cruz nos representa a todos. Es el grito de Dios por una humanidad doliente ante el sentimiento de orfandad. El drama de nuestro tiempo es que hemos olvidado la alegría de la resurrección, el gozo de la esperanza, la sonrisa de un Dios que no abandona a sus criaturas. Nomás recordemos que no estamos huérfanos.
María al pie de la cruz, desde el punto de vista humano y sentimental, era cruel haberla conducido allí, cruel para los dos. La presencia de la madre en la cruz era una doble fuente de dulzura y dolor para Cristo. Tuvo que ser un gran consuelo el sentirse acompañado por ella, pero ver tangiblemente desde la cruz el primer fruto purísimo de su obra redentora. También fue fuente de enorme dolor compartir el dolor de su madre durante toda su vida pública. Jesús había mantenido voluntariamente lejos a su madre de todas sus tareas y lo había hecho incluso en formas que a nosotros nos sonaba hoscas. Este Jesús que ha mantenido lejos a su madre a las horas de gozo, ¿por qué la quiere próxima ahora en tiempo de dolor? Evidentemente esta presencia tiene algún sentido mayor que el de la pura compañía. Debe de haber alguna razón teológica para esta llamada, algún sentido de tener esta inesperada manera de introducir a María en el mismo corazón del drama de la redención del mundo. Es a esta iglesia y a esta humanidad a quienes se le da una madre espiritual. Es el gran legado que Cristo concede desde la cruz a la humanidad. Esa es la gran tarea que a la hora de la gran verdad se encomienda a María. Es como una segunda anunciación. Hace 30 años, ella lo recuerda bien, un ángel la invitó a entrar en el proyecto de Dios. Ahora ya no un ángel, sino su propio hijo le anuncia una tarea más difícil: recibir como hijos de su alma a quienes son los asesinos de su primogénito, y ella aceptó. Y aquí pues terminamos toda lo que es la pasión. Si tienen alguna pregunta que quieren hacerme o mandarla como quieran, la tarea se las envío más tardecito. Si alguien quiere comentar algo.